Queridos hermanos, feliz domingo en esta solemnidad de Pentecostés. Quiero, antes de hacer esta reflexión, la homilía, leer el texto del Evangelio. Hoy estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy es el día de la venida del Espíritu Santo. Han pasado 50 días. 50 días desde aquel día glorioso en que Cristo se levantó victorioso del sepulcro. La muerte había sido vencida, la muerte fue vencida. Y durante 40 días el Señor se apareció en distintas ocasiones a los discípulos para darles muestra de que estaba vivo, que había resucitado de verdad. Les mostró las manos, les mostró el costado, para que ellos creyeran y pudieran constatar que aquel que había muerto en la cruz era el mismo que ahora estaba resucitado. Y no solamente les mostró los signos de la pasión, sino que también comió con ellos, para que quede claro que un fantasma o un espíritu no puede comer. Y entonces Jesús los fue acompañando en una pedagogía durante 40 días en los que les fue hablando de tantas cosas. Nosotros sabemos que los discípulos de Jesús antes de la Pascua, pues aunque estuvieron 3 años con el Señor en su ministerio, en la vida pública, muchas cosas no las lograban entender. Es todo un proceso y el Señor es tan paciente con cada uno de nosotros. Cuando los llamó la primera vez allí junto al lago de Galilea, ellos no tenían claro todas las cosas. Es decir, acogieron la llamada del Señor, se sintieron atraídos por la presencia de Jesús, pero fue todo un camino, fue todo un proceso de aprendizaje, de acompañamiento, en el que Jesús muchas veces les tuvo que llamar la atención, los tuvo que regañar. Fueron aprendiendo, no los llamó porque fueran santos, perfectos, sino que los llamó para ser santos. Y entonces en ese caminar el Señor los va formando. Pero en la noche del Jueves Santo se escandalizan, tienen miedo, huyen. Solo uno, el discípulo amado, se queda junto a la cruz del Señor. Pero Jesús se aparece a los discípulos resucitado y los va instruyendo. Por ejemplo, recordemos a los discípulos de Emaús, cuando le reconocieron en la fracción del pan y luego decían el uno al otro: «Con razón ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras». Es que Jesús es el que nos abre el entendimiento para comprender su palabra. Él mismo, con paciencia, aunque les dijo que tardos y lentos son de corazón para comprender el sentido de las Escrituras, pero luego comenzó a instruirlos, a hablarles de todo lo que estaba contenido desde Moisés hasta los profetas sobre el Mesías. Pero Jesús también les dice una cosa a los discípulos: es preciso que yo me vaya para que venga Él, el Paráclito, el abogado, el defensor, Él que los llevará a la verdad plena, a la verdad completa. Jesús ascendió al cielo. Hemos celebrado hace una semana la gran solemnidad de la ascensión del Señor, pero el Señor no nos ha abandonado. Primero nos ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y se ha quedado de manera especial en la Eucaristía, vivo, en el pan vivo que es Él, su cuerpo. Pero también nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llevará a los discípulos a comprender en plenitud muchas cosas que desde la dimensión humana eran difíciles de entender. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre es el Creador, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo santifica. Esa es la misión del Espíritu Santo en la Iglesia. Es verdad que el Señor nos ha llamado
a la santidad, nos invita, es más, es un imperativo, sed santos como vuestro Padre es santo. Pero también Dios conoce nuestra fragilidad, sabe que aunque tengamos buenos propósitos, tengamos deseos de ser santos, todos los días tenemos que combatir, tenemos que luchar. Hacemos propósitos, pero después nos damos cuenta que nos falta tanta fuerza de voluntad. Por eso el Señor viene en nuestro auxilio con el Espíritu Santo. San Pablo nos dice que nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda y ora en nosotros con sonidos inenarrables, con sonidos inefables. Bueno, pues el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Y hoy en Pentecostés vemos algo bellísimo, y es que los discípulos que antes tenían miedo, que se habían encerrado, el mismo Pedro que había negado al Señor 3 veces, ahora no tiene miedo, después de recibir la fuerza de lo alto del Espíritu Santo, de proclamarlo y decirles a los judíos y a todos los que estaban allí: vosotros lo habéis crucificado, pero aquel al que crucificasteis, Dios lo ha resucitado y ahora está a la derecha del Padre. Y de eso nosotros somos testigos, porque hemos comido con Él, se nos ha aparecido a nosotros. Pedro ya no va a tener miedo ni a la cárcel, ni a las cadenas, ni a la flagelación, ni a los golpes, ni a la muerte, porque está lleno del Espíritu del Señor. Celebrar Pentecostés es todo lo contrario a Babel. Ayer en la misa de la vigilia, las personas que participaron en la misa de vigilia de Pentecostés, en la liturgia, la primera lectura estaba tomada del libro del Génesis, cuando los hombres llenos de soberbia quisieron hacerse igual a Dios. Y entonces dijeron, vamos a construir una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Es decir, cuando el hombre quiere alcanzar a Dios, pero no por la búsqueda del alma, sino simplemente por la soberbia de llegar y ser igual a Él. Y entonces vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y por eso Dios los confundió. Por eso Babel significa confusión. Se dispersaron. Lo distinto, lo contrario a Babel, es la unidad. Lo contrario a Babel es que precisamente hoy en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, había gente de muchos lugares que habían venido y estaban allí en Jerusalén. Y cuando desciende el Espíritu Santo, los discípulos comienzan a hablar y cada uno le comprende en su propia lengua. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios no crea confusión. Hoy, con dolor, vemos cómo hay tantas divisiones. La Iglesia ha sufrido tantas heridas a lo largo de la historia. Oriente, cisma de Oriente, cisma de Occidente, reforma protestante. Y lo más doloroso, hermanos, es hoy, siglo XXI, ver todas las divisiones al interno de nosotros mismos. Porque decimos, sí, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero parece que cada uno estamos en la época en que es la época de las opiniones personales. Cada uno va por su lado, cada uno va dando las opiniones sobre la palabra de Dios. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere la unidad y por eso nos ha dejado la palabra. Y no es posible, sería una contradicción, que el Espíritu Santo, que es uno solo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que actúa en la Iglesia, pueda generar en los ministros consagrados y en los laicos que han sido bautizados en el nombre de la Trinidad, que también están habitados por el Espíritu Santo, que cada uno vaya proclamando su propia doctrina, que cada uno vaya proclamando su manera personal, particular, de entender la palabra de Dios. No puede ser, porque el Espíritu Santo no se puede contradecir. Pues hoy, hermanos, celebramos la unidad. Celebramos la unidad porque Jesús dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y es hermosísima la comparación que hace San Pablo en la segunda lectura que hemos también proclamado hoy, cuando San Pablo habla del Espíritu y explica que nosotros en la Iglesia somos un cuerpo en el que la cabeza es Cristo. La cabeza del cuerpo místico de la Iglesia es Cristo y nosotros somos sus miembros. Y entonces cada miembro es diferente, pero cada miembro está ensamblado, es decir, cada miembro pertenece al cuerpo y cada miembro no va por su lado independiente, sino que todos están en una total armonía. Por eso las personas en la Iglesia que tienen carismas, dones, no son para el uso personal. El carisma es para ponerlo siempre al servicio de los hermanos.
al servicio de la comunidad. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hablamos de eso, dones. Y cuando hablamos de dones, hablamos de regalos. No de que yo me levanto por la mañana, me miro al espejo y digo, a partir de hoy voy a tener los 7 dones del Espíritu Santo. No, no depende de mí, no depende de nosotros. Es un don, un regalo del cielo. Y por lo tanto tenemos que pedirlo. Jesús nos dice, pidan el Espíritu Santo. Si alguien le pide al Padre el Espíritu Santo, el Padre se lo dará. Y entonces cuando recibimos los dones del Espíritu Santo, entonces esos dones se ponen al servicio de la comunidad. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, dice San Pablo, si yo hablara todas las lenguas del mundo, si conociera todos los secretos de la ciencia y no tengo amor, sería simplemente como un instrumento que retiñe, como un instrumento que suena, pero no seríamos nada. Por eso San Pablo dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no se enoja, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Hay tantas veces gente que en las comunidades eclesiales, en las comunidades parroquiales, cada uno va por su lado y cada uno piensa, yo tengo el don de la palabra, yo tengo el don de la predicación, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de interpretación de lenguas. Y quizás tenemos todos esos carismas, pero nos falta el más importante, el del amor. Por eso, hermanos, el termómetro del cristianismo, el termómetro del catolicismo, el termómetro de un discípulo de Cristo es la caridad, es el amor. Todo lo otro pasará, pero permanecerá el amor. Bueno, queridos hermanos, y llegando ya al final de esta reflexión, una palabra importante también sobre el Evangelio. Hoy se nos habla del Espíritu Santo, no solamente en Pentecostés, cuando los discípulos están reunidos después de la ascensión, sino también que Jesús en una de las apariciones, resucitado, sopla sobre ellos, exhala su aliento, el Señor sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ese soplo de Jesús, que en griego es el ruach, que es el espíritu. En hebreo, en Génesis 2:7, es el nefesh, que es cuando Dios Padre creó al hombre, al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo modeló del barro de la tierra, de la arcilla. Por eso el primer hombre se llama Adán, que significa en hebreo, se dice Adamá, que es humus, arcilla, tierra, polvo. Pero a la vez que somos Adamá, Adán, caduco, finito, de la misma manera hay una realidad divina que Dios ha insuflado su espíritu en nosotros. Y entonces Dios creó al hombre del barro de la tierra e insufló su espíritu, el nefesh. Y entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Pues hoy Jesús exhala su aliento sobre los discípulos, les da el Espíritu Santo, es decir, una nueva creación. Queridos hermanos, mañana en la liturgia empezaremos, más bien continuamos el tiempo ordinario que se había interrumpido cuando empezamos la Cuaresma. Seguimos con el tiempo ordinario, pero ordinario no significa de menos valor que este tiempo fuerte que hemos vivido de la cincuentena pascual o los tiempos fuertes como Navidad, Adviento, no. Ordinario significa es que en lo cotidiano de todos los días, en lo ordinario de cada día, nosotros tenemos que vivir y dar cuenta y dar fe de aquello que hemos vivido en este tiempo fuerte. Es en lo ordinario de cada día donde se manifiesta los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.